Capítulo 16. El tiempo transcurría, como era habitual. Crow había oído una vez que el tiempo pasaba más rápido para las personas mayores en virtud de las estadísticas. Que cuando uno tenía 10 años, un año era el 10% de toda su vida, por lo que se sentía muy largo, mientras que un hombre de 50 años no sentía tan intensamente ese 2% adicional de un año que pasaba. Debía de ser uno de estos últimos, porque el tiempo parecía volar y pronto llegarían los exámenes de fin de año y más allá. Esos exámenes solo importaban para los estudiantes de los últimos años, como Glinda cuando se graduó y se preparó para pasar a Beacon. Para el resto, los exámenes solo les indicaban a los profesores donde tenían problemas. Eso no impidió que todos actuaran como si fuera el fin del mundo, ni que Raven diera un giro inesperado y exigiera que él le diera clases particulares. No puedo perder. Gruñó cuando él le preguntó por qué le importaba. No puedo quedar última en mi pandilla. Vale. Quizá no fuera un giro tan sorprendente, aunque podría haber sido una buena señal que el hecho de tener amigos la hiciera competitiva por las tareas escolares en comparación con, digamos, la competitividad por las pertenencias privadas de personas inocentes. Al final, hizo lo mejor que pudo y quedó en la mitad de la tabla, lo que fue un logro muy importante para una niña que había sido criada en una tribu de bandidos y una muy mala señal para aquellos que de alguna manera lograron quedar por debajo de esa niña. Crow obtuvo el primer lugar. Había intentado no hacerlo, de verdad que lo había hecho, pero las preguntas eran tan fáciles que incluso algunas de sus respuestas sarcásticas habían sido calificadas como positivas. Cuando una pregunta de matemáticas le había pedido que calculara cuántos supervivientes había en una aldea que había sido atacada por los Grimm varias horas antes, había ignorado las matemáticas y había escrito: ninguno, porque habrían entrado en pánico y habrían intentado huir y los Grimm los habrían matado. Había estado esperando un mírame del profesor y en lugar de eso recibió un duro pero cierto y la máxima calificación. Hijos de puta, una vez más, no importaba mucho más allá de las miradas de asombro de sus compañeros, lo que ni siquiera tenía sentido porque las preguntas eran increíblemente fáciles. Quería darles palmaditas en las mejillas y gritarles en la cara preguntándoles cómo era posible que hubieran sacado menos del 80%. Sin embargo, esa era una sensación a la que estaba acostumbrado como profesor. Se las arregló para ignorarla. En cambio, se esforzó un poco para cocinarle a Raven su plato favorito como celebración por su arduo trabajo y su buena puntuación. Demostrándole que le importaba. Eso le salió un poco mal cuando su competitiva hermana lo tomó como una burla, como si le estuviera diciendo que debería conformarse con no ser ni de lejos tan buena como él. Tuvo que limpiar la comida de las paredes. Sin embargo, un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Le hizo darse cuenta de lo cerca que estaba de Beacon y de cuánto trabajo tenía por delante. Sería fácil llegar a Beacon y dejar que la historia se repitiera, pero la historia era una mierda y no quería que Summer muriera o que Raven huyera. Había trabajo que hacer con anticipación y, aunque lamentablemente no podía hacerlo con Taiyang porque no estaba en Signal, podía hacerlo con las esposas de ese hombre. Las cosas que hago por ti, hombre. Soy tu compañero incluso antes de que los conozcas. Valdría la pena no tener que ver a su mejor amigo sumirse en el dolor una vez más. A él le gustaba pensar que Raven estaba progresando de forma constante. Signal la estaba calmando y estaba causando menos problemas, incluso se había amenazado a varios alumnos de primer año hasta el punto de llorar porque sentía que estaban tratando de pisar su territorio. Pero Raven era así. No sería ella si la gente no llorara. Ya fueran mocosos pequeños o mocosos menos pequeños que intentaron invitarla al baile de fin de año y les dijeron que no bailaba con debiluchos. Tiempos difíciles. Summer seguía siendo el principal problema. Había dejado de evitarlo, pero seguía sin hablarle realmente y encontraba cualquier excusa para escabullirse si él lo intentaba. Raven se había convertido en su salvavidas y en una especie de escudo humano que Summer colocaba regularmente entre ellos. Naturalmente, Raven lo encontraba muy gracioso y le seguía el juego en cada oportunidad. ¡Qué perra tan colosal era! Sin embargo, Crow había dado un paso atrás durante los últimos meses del año, ya que Summer había comenzado a verse cada vez más demacrada y agotada. Dudó sobre cómo preguntarle qué le pasaba sin presionarla, estresándose hasta que Raven se dio cuenta y lo hizo por él. «Hola, Sum. ¿Qué pasa?» «Es mi abuelo», susurró. «Está en el hospital». Sus ojos se dirigieron hacia la mesa. «¿No creen que vuelva a casa?» «Oh». Crow miró hacia otro lado.
Sabía mucho sobre Summer, pero no sobre esto, y nunca había sido bueno en consolar a Taeyeon a pesar de haberlo intentado 2 veces. La primera, había emborrachado a Tai cuando Raven se fue, lo que probablemente no había ayudado. Por eso Summer había irrumpido y lo había arreglado ella misma. La segunda, después de la muerte de Summer y cuando Ruby y Jan habían arriesgado sus vidas en el bosque, había usado sus puños para consolar a Taeyeon, golpeándolo por su pésimo papel como padre hasta que el hombre se quebró y se defendió. Chicos, habría dicho Summer si todavía estuviera viva, poniendo los ojos en blanco. Siempre habían tendido a resolver sus disputas de esa manera, y, sin duda, la familiaridad de una buena pelea había sacado a Taeyeon de esa situación. Pero, en retrospectiva, Crow realmente no lo había ayudado a sanar. Solo había impedido que se hundiera en el dolor. Fueron sus maravillosas hijas las que lo mantuvieron con los pies en la tierra, y luego Zuei, el mejor perro de terapia que Crow había visto jamás. En definitiva, Crow no era tan diferente de Raven en lo que se refiere a momentos emocionales profundos, excepto que cuando ella corría, él los evitaba haciendo algo cómico o tonto, arruinando el momento porque no quería que eso lo desafiara. Probablemente esa fue la razón por la que terminó soltero de por vida, porque entraba en pánico y actuaba como un adolescente cada vez que se requería un compromiso emocional maduro. Como ahora mismo. Lamento tu pérdida, murmuró, sin saber qué más podía decir. No podía decirle que todo estaría bien porque sabía que no sería así. Raven le lanzó una mirada desdeñosa y luego pasó su brazo alrededor de los hombros de Summer. Si ocurre lo peor, puedes dormir en mi dormitorio, dijo. Crow puede dormir con Rosebud. Tendremos una fiesta de pijamas de chicas. Summer sonrió y asintió. Lo siento. Debes pensar que soy débil. PSHHH. La debilidad no es morir de viejo o estar triste cuando alguien muere, idiota. La debilidad es tener demasiado miedo de ir a visitarlo y pasar un tiempo con él porque tienes miedo de que te duela demasiado. Una vez que se ha ido, se ha ido. Solo tienes esta oportunidad. Crow quedó atónito. Madurez emocional y consuelo. ¿De Raven? No sabía si debía desmayarse o arrastrarse hasta un agujero y morir porque ella estaba haciendo un mejor trabajo consolando a Raven que un chico que tenía casi el triple de su edad. Probablemente ambas cosas. Summer se secó algunas lágrimas de las mejillas y asintió. La directora dice que puedo tomarme la semana libre para estar con él. ¿Duermes en el hospital entonces? Sí. Raven asintió. Bien. Ni siquiera pudimos ver a nuestros padres antes de que lo mordieran. Raven asintió hacia Crow. Simplemente salieron un momento y no volvieron. Deberías valorar lo que tienes. ¿Sí? Sí, Summer le ofreció una sonrisa triste y llorosa, luego se inclinó y la abrazó. Raven suspiró y miró al techo, con el rostro enrojecido. Solo porque lo necesitas, se quejó. No te acostumbres a esta mierda de cariño. Una semana después, el abuelo de Summer murió y Crow fue expulsado de su habitación. Rosebud en realidad no se alojó en Signal, pero el chico con el nombre afeminado lo invitó a pasar el fin de semana en su casa, con el visto bueno de sus padres, quienes, para mortificación de Crow, lo adoraban. No dejaban de quejarse de lo buena que era su influencia en su dulce Rosebud y de cómo esperaban que algo de la ética de trabajo y la inteligencia de Crow se le transmitieran. Dado que Crow no reconoció al chico como alguien que había llegado a Beacon, eso hizo que la felicidad que sentían a su alrededor fuera aún más amarga. Tal vez había ido a una de las otras academias. Crow esperaba que así fuera, porque si bien tal vez no fuera importante en términos del equipo STRQ, ahora era importante para Raven. Y era un buen tipo. Quizás incluso un verdadero amigo, joder. Me sumo más trabajo a mí mismo, ¿por qué no? Ah, al diablo. Puedo darle clases particulares en mi tiempo libre. No es que lo necesite para mí. Los padres de Rosebud casi lloraron cuando encontraron a Crow explicándole matemáticas avanzadas a su hijo esa misma noche. Fue realmente vergonzoso ver a dos adultos actuar de esa manera. Pero al menos estaban dispuestos a alojarlo mientras Raven, entre todas las personas, consolaba a Summer. Crow realmente no sabía si debería estar orgulloso de ella por hacer eso o decepcionado de sí mismo por no poder hacerlo. Como huérfana, antes lo había sido, pero ahora no tenía ningún tutor en el que confiar. Summer se mudó a los dormitorios de Signal con ellos, y tomó su propia habitación como vecina. Crow tenía la sospecha de que los maestros habían hecho eso a propósito, con la esperanza de que Raven la ayudara a sanar y que Summer pudiera ayudar a Raven a dejar de ser una alborotadora.
Ozpin también hizo una visita, aunque Crow se sintió aliviado al descubrir que era principalmente para revisar a Summer y hablar con ella sobre el testamento de su abuelo. Pasó más de 2 horas con ella y luego se escabulló 15 minutos con ellos, controlándolos como se le pidió, pero obviamente concentrándose más en Summer. Crow nunca había estado tan agradecido por el favoritismo. Ozpin ni siquiera mencionó la idea de adelantarlo un año. Los dejó solos después de asegurarse de que Summer estaría bien y les dijo que se comunicaran con él si necesitaban algo. Y eso fue todo. Al final Summer se acostumbró. Fue horrible decir eso, pero así funcionaba la vida. Uno se afligía, lloraba, se adaptaba. Si eras lo bastante joven, ese agujero en tu corazón podía llenarse con el tiempo, y si eras mayor... Bueno, a veces no había mucho que pudiera llenarlo, pero Summer no tenía ese problema. Le gustara o no, su mundo empezó a normalizarse de nuevo y volvió a clases, y a veces pasaba días o semanas enteras sin siquiera recordar que estaba sola. Y cuando los malos tiempos llegaban, Raven se iba a dormir a su habitación y Crow se quedaba solo en su dormitorio, mirando el techo y preguntándose por qué era tan inútil. Debería haber sido él. Él era el que tenía conocimiento del futuro. Él era el que había regresado. Él era el que conocía a Summer como a una hermana. Y sin embargo, ahí estaba él, siendo completamente inútil. Extrañaba a Taeyan. Taeyan siempre fue mucho más fácil de entender. Podían salir a la ciudad, emborracharse, hacer el ridículo, que Summer y Raven los arrastraran de regreso a Beacon, que les gritaran, reír y repetir. En realidad no había nada complicado con ese tipo, y probablemente esa era la razón por la que se llevaban tan bien. Crow se dio la vuelta y se quedó dormido. De verdad tienes que dejar de fingir que mi hermano no existe, dijo Raven, recostada en la cama de Summer y mirando por encima de su hombro mientras ella leía una revista sobre mejoras de armas. Ambas estaban leyendo las mismas páginas. ¿Por qué? Tú fuiste quien dijo que podía ignorarlo. Quise decir que puedes ignorarlo cuando dice estupideces. No que debas ignorar su existencia. ¿Cuál es el problema? Esto funciona. Raven suspiró. Summer podía ser una tonta a veces, y también había momentos como este en los que podía actuar como una niña. El problema es que tengo que lidiar con que Crow parezca un cachorro pateado. Summer se tensó y luego miró hacia otro lado. Ignóralo. Sí, pero no. Ese es mi hermano. ¿No eras tú quien lo llamaba idiota inútil? Preguntó Summer. Yo puedo llamarlo así, tú no. Raven le dio un golpecito en la nuca a Summer en una silenciosa advertencia. Diga lo que diga sobre él, sigo sabiendo que fue él quien me arrastró hasta un refugio y me ayudó a sobrevivir durante el invierno. Fue él quien nos encontró comida, él quien me enseñó a coser y él quien nos mantuvo calientes. Y aunque no tenía miedo de insultarlo y darle la lata cada vez que podía, no era como si no recordara todo eso. La única razón por la que podía salirse con la suya llamándolo pedazo de mierda inútil era porque lo decía con ironía. Obviamente no lo era. Excepto cuando se trataba de Summer, por supuesto. Hermano estúpido. Todavía no puedo creer la mitad de las cosas que me has contado, dijo Summer. Sí, bueno, eso no lo hace menos cierto. Tuvimos que sobrevivir al invierno antes de que nos encontraran y nos llevaran a un orfanato. Raven, por supuesto, se había guardado para sí su pasado como bandidos. Summer solo sabía que sus padres murieron antes del invierno, dejándolos solos. Y fue él quien nos hizo reclutar para Signal también. Él cuida de mí. ¿Y tú cuidas de él? Por supuesto que sí. ¿Crees que tendría amigos si no lo arrastrara con mi pandilla? Se quedaría sentado en un rincón solo si no fuera por mí. Con esa mirada en su rostro, como si no pudiera entender a la gente que lo rodeaba. Raven lo odiaba. Siempre parecía tan solo así. Y recuerda que la única razón por la que te conocí fue por él. No me habría importado una mierda si él no lo hubiera hecho primero. Tal vez fue un poco duro de su parte, pero no deshonesto. Summer suspiró y miró hacia otro lado, obviamente no queriendo lidiar con la conversación. Bueno, qué pena por ella. Crow podría haber sido del tipo que se echaba atrás y le daba una cantidad infinita de espacio, pero no era tan paciente. De todos modos, ¿cuál es el problema? No es que te parezca raro. Simplemente habla con él. No puedo. ¿Por qué carajo no? Yo, no lo sé. Entonces será mejor que te pongas a pensar y lo resuelvas. Yo solo, ¿cómo puedo? Gruñó Summer. Lo he estado ignorando durante, como, medio año. ¿Cómo puedo mirarlo a los ojos ahora y hablar con él?
La primera pregunta que saldrá de su boca será por qué me negué a reconocer su existencia. Y no tengo una buena respuesta. Entonces, ¿admites que te has portado como una pequeña perra? Summer frunció el ceño. Yo no diría eso. Sí, claro. Entonces es solo un mariquita. Quiero decir, ¿de qué se trata todo esto? Sabes que no se lo diré. ¿Te intimida? ¿Le tienes miedo? Sé que es duro, pero no es el tipo de persona que intimida a nadie. Ya lo sé. Suspiró Summer. Ya lo sé. He observado cómo actúa a tu alrededor. Raven sonrió. ¿Lo has estado observando, no? La chica se puso roja. Quiero decir que he visto cómo actúa. Eso no es lo que acabas de decir. Cállate. Lo que quiero decir es que sé que es un buen tipo. Ese no es el problema. Sería más fácil si fuera un pervertido, pero es agradable, inteligente, habilidoso, popular, elegante. Guapo. Summer empezó a asentir, pero luego entró en pánico. ¡No! No he dicho eso. Raven resopló. Personalmente, pensaba que su hermano era feo, pero eso era porque había estado viendo su cara durante años. No era ciega al hecho de que muchas chicas se estaban enamorando de él. Especialmente porque había crecido varios centímetros en el último medio año e incluso había comenzado a tener un poco de vello facial. Mechones delgados y desaliñados que parecían desesperarle, pero muchas chicas pensaban que lo hacían parecer mucho más maduro. Y él ya actuaba con madurez. A muchas chicas de su año les gustaban los chicos mayores, los hombres jóvenes. Raven no era diferente, pero no le avergonzaba decirlo. Los chicos de su edad eran tan tontos y estúpidos, mientras que los hombres eran tranquilos, serenos y fuertes. Aquella rubia de Beacon, Nicholas, se había quedado grabada en sus recuerdos desde entonces. Pero para las chicas de aquí, que tenían opciones bastante limitadas, Crow definitivamente estaba en la cima de esa lista. Y había muchas chicas celosas de la proximidad de Summer. Sé que te gusta, dijo. Summer empezó a balbucear. Me refiero a que es una persona. Dios mío, saca la cabeza de la cuneta. ¿Es cierto? Entonces, ¿te gusta como persona? ¿Te gusta lo agradable que es? ¿Por qué no dices nada? Explícamelo. No, no lo sé. Me da pánico. ¿Por qué? Porque me mira. Te miro. Sí, pero, no me miras como él lo hace. HMM. Eso era nuevo. ¿Qué es eso, entonces? No puedo explicarlo. A veces me mira y griega. Y es como si yo fuera la única persona en el mundo para él. Summer estaba muy roja, agarrando sus pantalones de pijama y mirando a cualquier lado menos a Raven. Parece tan perdido y tan feliz al mismo tiempo, y sus ojos se vuelven tiernos. Los de Summer, por su parte, estaban redondos y alarmados, y ella estaba enloqueciendo. Y no sé qué hacer. ¿En qué está pensando? ¿Le gusto? ¿Cómo se supone que debo responderle? ¿Por qué me mira así? ¿Alguna vez, no sé, pensaste en preguntar? ¿Sí? Hace como un año. Summer gimió y se cubrió la cara con ambas manos. Pero ahora lo he ignorado durante tanto tiempo que no puedo parar. Me daría mucha vergüenza. Las manos bajaron y Summer sonrió feliz. Así que supongo que seguiré fingiendo que no existe hasta que nos graduemos. Sí, no, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque Crow y yo estaremos en un equipo en Beacon, y tú también estarás en ese equipo. No lo sabes con seguridad. Raven se encogió de hombros. Como si alguien pudiera detenernos. Y aunque no lo hiciéramos, seguirías relajándote con nosotros. Y no es tranquilo cuando tú y Crow actúan como si hubiera una pared de hielo de 15 metros de alto entre ustedes. Solo lo digo. ¿No es tan malo? Summer se mordió el labio. ¿Lo es? Quiero decir, todo el mundo anda de puntillas a vuestro alrededor y hay rumores. Su rostro palideció. ¿Qué dices? La más común es que le rompiste el corazón cuando te lo confesó, y que ya no hay lugar en él para el amor después de que aplastaste sus sentimientos. Summer gritó avergonzada. Yo no hice eso. Sí, claro. Soy su hermana. Lo habría sabido y te habría perseguido si lo hubieras hecho. Raven sabía lo que decía cuando lo oía. La otra es que le dijiste que solo aceptarías su amor si se dedicaba a ti durante el resto de nuestro tiempo en Signal. Gimiendo, Summer cayó de costado. ¿Por qué todo gira en torno al amor y las citas? No lo entiendo. En serio, 4/5 partes de las chicas de nuestra clase hablan de eso y de nada más. Eso y películas, y bandas, y grupos de chicos y estrellas de cine.
Eso volvía loca a Raven. No entiendo por qué todos los chicos y chicas desesperados no se juntan. En cambio, los chicos me invitan a salir y Crow recibe la misma mierda de las chicas. Y sé que no está interesado. El verano estaba acurrucado como un feto. Oh, deja de parecer tan patética. En serio, tu abuelo está muerto, estás viviendo sola y estás actuando como si ignorar a un chico fuera el mayor problema de tu vida en este momento. Necesitas poner en orden tus prioridades. El mayor problema de mi vida es una perra llamada Raven, se quejó Summer. Ja. Eso está mejor. Menos de desánimo y más de la perra ruda que sé que se esconde en algún lugar debajo de toda esa angustia. No es angustia. Entonces, ¿qué es? Son las consecuencias de mis propias acciones. Soy yo afrontando el hecho de que entré en pánico y lo dejé en blanco, y ahora lo he estado lastimando cuando él solo ha sido amable conmigo. Summer se dio la vuelta y se golpeó la frente contra el suelo. ¡Ak! Estúpida. 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 Raven la miró divertida. No te volverás más inteligente haciendo eso. Cállate. Estoy purgando la vergüenza de mi cerebro. Oh, no sé, podrías hablar con él. ¿Y qué dices? ¿Que te arrepientes de haber sido una perra y quieres empezar de nuevo? No lo entiendes. No puedo empezar de nuevo porque todavía me pongo nerviosa cuando me mira así. Será lo mismo otra vez y volveré a sentirme demasiado incómoda para mirarlo. Summer asomó la nariz y dijo. ¿No puedes hablar con él por mí? ¿Averiguar por qué me mira así? TCH. ¿Te das cuenta de que él se dará cuenta y sabrá que me lo pediste, verdad? Mientras no sepa con seguridad que fui yo, realmente eres patético, dijo Raven con un suspiro. En su opinión, tanto Summer como Crow dieron mucho trabajo. ¿Pero lo harás? Preguntó Summer. Seguro. ¿Y serás sutil? Seguro. Summer la miró nerviosa. Serás sutil, ¿verdad? Seguro. Ray. Sé sutil. Raven golpeó con una mano el libro que Crow estaba leyendo a la mañana siguiente. Summer quiere saber por qué actúas tan extraño a su alrededor. 2 asientos más allá, Summer Rose dejó caer su frente sobre la mesa con un golpe carnoso.